Un saludo amigos, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos la actualidad más reciente de la Archidiócesis de Toledo en particular y de la Iglesia en general. Siéntense y tomen parte de esta entrega en la que les acercamos algunos asuntos especialmente dignos de mención que han tenido que ver con nuestra Iglesia local en las últimas fechas. Queremos ofrecerles una selección de temas que, al tiempo que puedan resultarles ciertamente útiles, sean motivo que tal vez les ayuden a seguir adelante. Ya nos dirán si ha sido posible. Pasen y vean. Comenzamos. Abrimos con el fallecimiento de José de Ría Rincón, que nos sorprendió a finales de la pasada semana. Más allá del cariño que todos en mayor o menor medida le hemos profesado, podemos decir sin exagerar que ha sido uno de los laicos más conocidos y representativos de la Iglesia española en el último medio siglo. Hombre de experiencias y convicciones profundamente cristianas, seglar, trabajador, padre de familia, consagró su vida hasta hace muy poquitos meses a lo que él definía con orgullo como apostolado. Descanse en paz. Ha fallecido en Toledo José Díaz Rincón a los 91 años de edad. Nacido en El Romeral en 1930, tuvo que dejar la escuela prematuramente para ayudar con su trabajo a su familia. Desde muy joven comienza a participar en actividades apostólicas de su parroquia, llegando a ser presidente de los Jóvenes de Acción Católica de Toledo. También fue presidente del Movimiento Rural de Acción Católica en Toledo, presidente nacional de Acción Católica Rural, vicepresidente de la Federación Internacional de Movimientos de Apostolado Rural Católico y finalmente miembro del Pontificio Consejo de Laicos. Su autobiografía Me sedujiste, Señor apareció publicada en el 2012. Es curioso, cuando yo hice la confirmación, que se hacía muy jovencito, después de la comunión, a los 9 años se hacía, el obispo que fue de Toledo, que luego quedó en Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba, era un obispo auxiliar, bueno, le dijo al párroco, este chico, yo tenía 9 años, tiene que ser catequista. Y me criaba muy desarrollado, eso es cierto. Y a don Manuel, el párroco, le dijo, en el pueblo natal, que yo estuve hasta los 19 años, sí, viviendo en mi pueblo natal, en El Romeral, y fui catequista con personas muy mayores de esa edad, y no he dejado de hacerlo. Todavía, es decir... ¿Todavía es catequista? Todavía lo hago, o en mi casa, ya lo hago, así más particular, en mi casa o en las casas de ellos, y es fácil ir, generalmente vienen a mi casa, o algunos he estado últimamente con 2 latinos en los salones parroquiales y tal, pero no me falta tiempo, entonces esto es muy importante. Buscador de la verdad, siempre vivió la doble dinámica propia de la Iglesia, que es comunión y que es misión, tal y como nos recuerda en el último de sus artículos que firma para la edición en Padre Nuestro. Desde Canal Diocesano queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz. La Iglesia española también nos ha brindado algunas perspectivas novedosas. Por una parte, el Santo Padre designaba a José Ángel Sainz Meneses, actual prelado de Terrassa y viejo conocido de nuestra archidiócesis, como nuevo arzobispo de Sevilla en sustitución de Monseñor Asenjo. Y por otra, el episcopado español celebraba la primera de sus 2 asambleas plenarias anuales en la calle Añastro. Una plenaria que ha tenido un marcado carácter social, pero que no ha dejado de abordar algunos otros temas de inminente urgencia eclesial. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Ángel Sainz Meneses nuevo arzobispo de Sevilla. Hasta ahora era obispo de Terrassa y sustituirá en la diócesis sevillana a Monseñor Juan José Asenjo, que se quedará como administrador apostólico de la archidiócesis hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo el próximo 12 de junio. Monseñor Sainz Meneses nació en el pueblo conquense de Sisante en 1956. Poco después se trasladó con su familia a Barcelona, donde ingresó en el seminario de la ciudad condal. Realizó su formación en el Seminario Mayor de Toledo. Aquí fue ordenado sacerdote en 1984 por el entonces cardenal don Marcelo González Martí. Ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que participa el señor arzobispo de Toledo. Los obispos españoles se reunirán en Madrid hasta el jueves. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha pronunciado el discurso inaugural. En él ha destacado el grave problema de desigualdad social que surge tras la pandemia y pide colaborar entre todos para promover un verdadero cambio social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves.
No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que asume a todas las partes, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático. En el orden del día de la Asamblea Plenaria está la aprobación de las líneas de acción pastoral de la conferencia para el próximo quinquenio y que tiene como guía 3 pilares: la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad. El señor arzobispo creó unas semanas atrás una comisión para trabajar en la experiencia carismática. El vicario para el clero, que es el que está tripulando el tema, recuerda que se trata de conocer las actividades que se organicen, acompañar su crecimiento y ayudar a discernir. Se trata, al fin y al cabo, de una realidad diocesana que no parece que debe introducirse en las actividades de delegaciones y secretariados diocesanos sin que sus miembros no hayan sido iniciados previamente en la dinámica de la oración carismática. La renovación carismática católica forma parte de una corriente de gracia que nace en la Iglesia en el año 1967 como fruto del Concilio Vaticano II. No es un movimiento ni tiene un fundador y existe un amplio abanico de manifestaciones. Desde hace aproximadamente 2 años se empezaron a hacer seminarios de vida en el Espíritu, aunque ya se hacían anteriormente, pero ahora lo hicieron un grupo de sacerdotes y bueno, pues ha ido aumentando su presencia en nuestra archidiócesis. El señor arzobispo de Toledo, conocedor de esta realidad y como máximo responsable de la vida espiritual de la archidiócesis, ha considerado necesario establecer algunas pautas para el recto discernimiento de los distintos carismas que se pueden suscitar. Por ello ha creado una comisión de la que forman parte 4 sacerdotes de la archidiócesis de Toledo. Vio conveniente crear una comisión que pudiese alentar, por un lado, esta realidad, por otro lado, que pudiese acompañar y también que pudiese ayudar a hacer un discernimiento de cómo el Espíritu Santo pues, se va moviendo en esta realidad. Otro de los objetivos es que esta realidad se incorpore a Charis, que es el órgano de servicio para todas las realidades de tipo carismático de la Iglesia Católica, promovido recientemente por el Papa Francisco. Además de esta comisión, la señora arzobispo ha visto oportuno que esta realidad se incluya en Charis. Charis es un organismo de servicio a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, que ayuda precisamente en esta labor. Tiene su sede en Roma y todos los grupos, movimientos, realidades que surgen en torno a la renovación carismática, pues se van insertando en Charis y Charis ayuda a discernir, a acompañar y también a formar. Otro de los cometidos de esta comisión es el de atender las dificultades o peligros que puedan ir surgiendo, así como acoger cualquier sugerencia o consulta en relación a las actividades que se desarrollen. El desarrollo de aplicaciones multiplataforma es el nuevo ciclo formativo que presenta el CES Juan Pablo II para el próximo curso académico. Se trata de la principal novedad dentro de la cada vez más notable oferta formativa que caracteriza este centro de estudios. Este centro y la fundación que lo respalda pretenden formar profesionales íntegros que sepan desenvolverse con eficacia y pongan sus virtudes al servicio del mundo empresarial e institucional. En solo una década cuentan ya con casi 120 alumnos. El CES Juan Pablo II es un centro de estudios superiores de formación profesional que basa su enseñanza en 4 pilares: la orientación individualizada, la formación integral, la empleabilidad y las nuevas tecnologías. Y con todo ello presente, enriquecen su oferta educativa para el próximo curso con el impulso del ciclo Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Es un ciclo que va destinado a personas que les guste el mundo de la informática, les guste el mundo de la programación. Es para hacer lo que llamamos apps para móviles, fundamentalmente. Es un ciclo con una alta empleabilidad. Hay muchísima demanda de las empresas de este perfil de profesionales. Hoy en día, pues, al igual que el marketing y la publicidad, pues muchas empresas necesitan hacer esos puentes con los móviles para poder llegar a sus clientes de otra manera diferente.
La orientación individual a cada uno de sus alumnos es una de las principales claves de su proyecto educativo, cuyo objetivo es acompañarlo en todo su proceso de aprendizaje teórico-práctico, algo que se consigue gracias a que en sus clases los grupos de alumnos son muy reducidos. Es una enseñanza, una educación muy personalizada. Trabajamos muchísimo con el alumno, vis a vis, profesor, tutor y mentor de empresa, pues se trabaja mucho con el alumno. Son clases reducidas, máximo 20 alumnos por clase, solamente en el de deportes se permite hasta 25 porque se hace muchísimo o es muy necesario a veces un número amplio para hacer las prácticas deportivas. En colaboración con la Cámara de Comercio, el CES Juan Pablo II también desarrolla el ciclo de Comercio Internacional y el de Transporte y Logística. Este centro ofrece ciclos de formación profesional en áreas de una alta empleabilidad, aunque muchos de sus alumnos deciden continuar con sus estudios en la universidad. El CES les sirve de puente para la universidad porque la nota media del ciclo formativo es la nota media de la fase común de la EBAU, con lo cual no se tienen que presentar si no lo desean y si lo hacen es solamente a la fase específica de la EBAU y les sirve de puente luego para la universidad. Técnico superior en enseñanzas y animación sociodeportiva, marketing y publicidad, educación infantil y desarrollo de aplicaciones multiplataforma es la oferta del CES Juan Pablo II para el próximo curso 2021-2022 y el plazo para inscribirse en cualquiera de ellos permanece abierto. Este domingo se celebra la Jornada de Oración por las Vocaciones y la tradicional Jornada de las Vocaciones Nativas bajo el lema ¿Para quién soy yo? Una jornada, la del Domingo del Buen Pastor, que quiere visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar sobre la importancia de colaborar con la oración y con otras aportaciones con todas las vocaciones sin excepción. Nuestro señor arzobispo le dedica todo su interés y el escrito pastoral de este domingo al asunto vocacional y propone la pertenencia a Cristo como la clave de todo. El próximo 25 de abril la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. Y sobre dicha celebración reflexiona esta semana el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro, donde comienza intentando dar respuesta a la pregunta que este año sirve como lema: ¿para quién soy yo? A lo que don Francisco Cerro responde que la pertenencia a Jesús es la clave de toda vocación de seguimiento de Cristo, porque enamorarse de Jesús es enamorarse de su vida. Una pregunta que, según el prelado toledano, va directamente al corazón y encuentra en su respuesta en el corazón de Cristo. Recuerda las palabras de San Juan Pablo II, que señalaba que ser llamado significa ser amado, indicando que toda vocación lleva consigo una sintonía de corazón, porque el Señor nos llama al corazón, que es lo más profundo de las personas. Una llamada para hacernos felices y atender a tanta gente que agoniza en el camino de la vida. El señor arzobispo de Toledo admite que la vocación nos invita a seguir sembrando, nos capacita para construir una nueva humanidad que tenga a Cristo como riqueza. Y concluye su escrito don Francisco Cerro animando a todos a pronunciar con generosidad y confianza las palabras de la Virgen ante el anuncio del ángel: hágase en mí según tu palabra. Una jornada que es también ocasión de reflexión y oración por las vocaciones nativas. Fomentar las vocaciones nativas lo que ayuda es a que una iglesia se consolide en un sitio y que los que están allí trabajando para la misión sean capaces de poder ir a otros sitios donde todavía no hemos podido ser capaces de llegar, ¿no? Con la celebración de esta jornada en el Domingo del Buen Pastor, la Iglesia quiere visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. De unos años a esta parte tenemos la oportunidad, gozamos del privilegio de contar con la presencia de vez en cuando de testimonios de cristianos que viven en Oriente Próximo, en distintas localizaciones de Oriente Próximo. Hemos tenido unos meses atrás testimonio de cristianos sirios. Y de manos unidas, nunca mejor dicho, que no pudo llevar a cabo su campaña de sensibilización en el mes de febrero como hubiese querido por razones sanitarias y que pues está aprovechando esta primavera un poco más amable para crear sensibilización en torno a sus proyectos. Tenemos la oportunidad de contar con el testimonio de un cristiano libanés o alguien que nos va a tratar de retratarlo de la mejor manera posible
cómo es la vida cristiana, continúa siendo el cristianismo en el Líbano y qué hacen los cristianos en el Líbano por sus hermanos, los hombres. Se trata del padre Raymond Abdo y es carmelita descalzo. Padre Abdo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y saludo a todos aquellos que nos escuchan. Muy bien. Cuéntenos, Padre Abdo, ¿qué es el Líbano? El Líbano es un país, el país bíblico que se encuentra al norte de Israel. Es un país que es muy central en el mundo, que atrae muchas poblaciones y muchas culturas. Así es una mezcla de culturas muy rica, donde nosotros libaneses orgullosamente decimos donde mora Dios, porque sí. Y el nombre Líbano es el color blanco y el humo del incenso. Y así el Líbano es donde los cedros del Líbano dan este color, donde hay siempre la nieve hasta ahora. Y siempre el olor de estas forestas de cedros que daban siempre olor de naturaleza alrededor, porque alrededor todo es desierto. Sí. Esto es el Líbano. El Líbano. Unos jóvenes de la parroquia se van a casar dentro de próximas fechas y habían elegido como canto de entrada el célebre Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Lo cual nos pone en contexto de que el Líbano ha sido una referencia bíblica muy importante. Es un pueblo de gran tradición cristiana, pero sin embargo de cultura árabe, que es algo que aquí en Occidente tal vez nos cuesta un poco entender. ¿Cómo se vive? Sí, es una cultura árabe actualmente. El Líbano se encuentra en un mundo árabe y los cristianos y los musulmanes viven... sabes, el Islam tiene su cultura totalmente árabe porque el Corán ha sido escrito en árabe, pero los cristianos que se encuentran en Líbano antes del Islam, claro, y antes de que el Islam sea una mayoría, tenían su idioma, que es el siríaco. El siríaco es el idioma de los maronitas y las iglesias sirias que vienen también de Siria y también de Irak. El caldeo es un siríaco antiguo. Es así, esta iglesia tiene su idioma que es más próximo del hebraico, del aramaico. Son idiomas que llevan el olor de la Sagrada Escritura. Y así, cuando llegaron los árabes con su idioma del Corán, esta mezcla se completó después de las cruzadas que llevaron los idiomas occidentales, latín antes y después el francés y otros idiomas. Así en Líbano tenemos las tres culturas y los idiomas oficiales en Líbano es el francés y el árabe y actualmente también el inglés. Así la gente habla, es multi-idioma. Pero los cristianos en Líbano son aquellos que conservaron estas tres culturas de manera muy eficaz y sobre todo la cultura árabe. Líbano, como dice, ha vivido con orgullo siempre. Somos una referencia geográfica muy antigua, mucho más antigua que todas las divisiones coloniales y todo lo demás. Viven con orgullo, es el lugar donde Dios habita, y han vivido con orgullo tradicionalmente la mayoría cristiana. Sí. Ahora no es tal, pero sí que han venido viviendo tradicionalmente de una influencia mayoritaria cristiana. Sí, hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 1950 hasta 70, los cristianos formaban más de la mitad del país, más de 50%. Pero después de la guerra que empezó en 1971-3, esto fue el inicio de la guerra civil libanesa, terminó por hacia 2005 y durante este periodo la guerra empujó mucha gente, como también en otros siglos antes, a buscar más paz. Porque para el libanés hay una cosa muy importante: la educación de los hijos y la vida tranquila son valores que se buscan. Y para proteger a los hijos y buscar una vida más tranquila, mucha gente tenía miedo de masacres y de guerras, y este fue el elemento que empujaba a mucha gente para ir a buscar en otras
países. Al inicio buscaron en América Latina. Los masacres de los 1800 hasta 1900, creados por los turcos y por los amigos de los turcos, empujaron a los cristianos para ir en América y en otros sitios. Pero después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, hasta ahora, entre Australia, Europa, sobre todo Francia y Estados Unidos, Canadá, hay muchos libaneses. Podemos decir ahora, por la emigración, que fuera del Líbano hay casi entre 12 y 13 millones de libaneses, no todos cristianos, y dentro del Líbano solamente 4 millones. Solo 4 millones. Es extraño un poquito. Básicamente ha habido históricamente como dos motivos de salida del Líbano. El imperialismo turco que comentaba de finales del 19, comienzo del 20, que eso provocó que muchas etnias y grupos religiosos buscaran sitios más pacíficos, y luego más o menos ha dicho la época de la descolonización y y todos los conflictos del Líbano, todo lo que fue la guerra del Líbano y todo lo demás. Exactamente. Han provocado una diáspora. Muy bien, Raymond Abdo, natural de Kobayat, que es un pueblo del norte, es del de norte la zona del norte. Líbano, sí. ¿Es interior o es costero Kobayat? ¿Es más cercano a la costa o es...? No, es interior. Es interior. Estamos a casi unos 30 kilómetros de la costa y cerca al norte de la Siria, unos 10 kilómetros de la frontera, con Siria. Sí. Kobayat, año 1961. ¿Cómo llega Raymond Abdo a la puerta del noviciado de los carmelitas descalzos del Líbano? Sí, yo estoy contento de ser carmelita. Esto fue la gracia la más grande de mi vida y creo que todavía lo siento esto y creo que el Señor me lo dará hasta el final de mi vida. Yo he entrado en el pequeño seminario. Ajá. Tengo un convento de carmelitas en mi pueblo y les he conocido desde niño, pero cuando tenía 11 años ya había un grupo de jóvenes. Hemos conocido al padre y estábamos hasta terminar el liceo en el colegio, y después de terminar el liceo y había la guerra, mucha guerra, hemos cambiado muchos sitios. Al final he entrado al noviciado, que lo he hecho también en Kobayat, mi pueblo. También en Kobayat. ¿Cuándo hizo votos? He hecho votos en el 1900, tengo que contar, tenía 18 años, son 80, 79, 80, sí. 80. Después tuvo una amplia formación. Votos simples. Votos simples. Sí, 86 votos perpetuos y 87 he hecho sacerdocio, sí. Muy bien. Una amplia formación en Roma, me parece recordar. Sí, 7 años en Roma, un año en Ávila aquí también. Un año en Ávila. Sí, para hacer el máster de Teresa y Juan, conocer un poquito más nuestras fuentes españolas. A lo cual se debe español con ligero acento italiano, ¿verdad? Sí, porque 7 años en Italia, pienso un poquito más en italiano, sí. Sí. ¿Desde cuándo Carmelo Carmelo me refiero vida carmelitana en el Líbano? ¿Qué vinieron de mano de los franceses? ¿Desde cuándo hay Carmelo en el Líbano? Los misioneros llegaron en Líbano en la edad de las primeras misiones, 1643. 1643. Hemos llegado al Valle Santo, no de los caídos, al Valle Santo de los Cedros del Líbano, donde Valle Santo en Líbano porque los maronitas cuando llegaron en Líbano en el siglo IX y eran perseguidos por las ocupaciones islámicas, vivían en un valle que se llama Valle Santo porque había el humo de la oración de los cristianos dentro de este valle y los carmelitas vinieron para instalarse dentro de esta estructura maronita porque necesitaban los maronitas una presencia para la formación del clero local. Qué bien. Y se empezaron a formar mucha gente, también sacerdotes, y en aquel tiempo no había órdenes religiosas maronitas, solamente éramos nosotros y algunos franciscanos.
Hoy sigue teniendo cierta representatividad el Carmelo por allí. Sí. ¿Sigue siendo la más representativa o cuál es más? No, somos una pequeña presencia. Hay los jesuitas, hay, hablando de congregaciones y órdenes occidentales, los franciscanos, las 3 ramas, se encuentran en Líbano. Bueno, el número está normal, como nosotros. Sí, tenemos 5 casas, unos 30 frailes, pero las órdenes más importantes orientales, hay los maronitas. Hay los maronitas, 4 órdenes, y cada orden tiene centenas de personas y de casas, así. Hay muchas congregaciones, a unas 30 congregaciones femeninas y masculinas de Occidente, y unas 15 de Oriente. Oriente hablamos no solamente de maronitas, de iglesia greco-melquita, armenia y caldea, de todos. Caramba. Sí. Tenemos todos los ritos de la iglesia católica y ortodoxa. Están todos representados allí. 18. Entre islámicos y cristianos tenemos 18 ritos reconocidos por el gobierno. Aún los judíos están reconocidos en Líbano, sí. Caramba. Cada templo con su rito, lo cual nos pone en contexto de lo que le iba a preguntar. Nosotros estamos muy familiarizados con este estilo de organización, de vida cristiana, muy de la Europa, de la vieja Europa, ¿no? Diócesis, con obispos, arzobispos. ¿Cómo se organiza la iglesia cristiana en Líbano? Sí, en general esta estructura la tenemos más o menos, pero la estructura de la iglesia en Líbano está tan variada que tienes que considerar que hay la conferencia episcopal libanesa de todos los patriarcas, hay patriarcas y obispos de Oriente, que su centro es el Líbano, el jefe siempre es el presidente, el patriarca maronita, porque es la comunidad más representativa en Líbano. Así hay que pensar que la iglesia libanesa es una iglesia sui iuris, patriarcal sui iuris. El Papa es el jefe de toda la iglesia católica, pero el patriarca es el jefe de su iglesia en todo el mundo. Ah, claro. El territorio del patriarca es el territorio mundial, pero bajo la autoridad del Papa. Esto es muy interesante. Y las 7 iglesias representadas en Líbano, todas tienen su patriarca. También llamamos al obispo de Jerusalén, el patriarca de los latinos. Claro, que no es un título propio para los latinos porque hay el Papa, pero tiene el nombre de patriarca porque hay los otros patriarcas. Efectivamente, tiene el nombre de patriarca. Sí, efectivamente. Mantiene históricamente esa especie de igual que nosotros, el primado de Toledo, que es una especie de título histórico, pues el patriarca de Jerusalén. Muy bien, pues después de haber hecho un repaso a usted, el Carmelo, las órdenes, la distribución religiosa, ¿qué urgencias? ¿Usted ahora mismo está de provincial o de general en el...? No, general en Roma. En Roma, ¿no? Pobrecito yo. ¿Es el provincial de...? Soy provincial de los carmelitas descalzos en Líbano. En Líbano. Usted que tiene libanés de nacimiento y encarnado en la realidad del Líbano, ¿qué urgencias tiene el Líbano en este momento? Bueno, yo no hablo de política, solamente hablamos de iglesia y realidad social. Yo creo actualmente en medio de las crisis que están dominando a nuestro país, la primera urgencia actualmente, después de la sanitaria, que es muy urgente porque de esto depende la vida de mucha gente, y la crisis también, hay las consecuencias de la crisis política, hay una crisis económica muy fuerte. El sector más que ha sido afectado por estas crisis, primero la crisis de la estabilidad de la familia en nuestro país. La familia no está sostenida por ninguna organización, tampoco del gobierno, y tiene esta soledad, se siente como cortada, no tiene muchas posibilidades. Y también, sobre todo, en el papel de la educación de sus hijos. Así, la educación en Líbano, que es el papel más fuerte de la Iglesia Católica, está en peligro.
y el papel de la familia cristiana está en peligro. Y las familias buscan, para ser reunidas y vivir juntos, buscan emigrar para vivir. Claro. Y los colegios cristianos actualmente están en peligro de ser destruidos, para usar una palabra, por el sistema que se está creando por causa de la influencia más creciente del fundamentalismo de algunas partes de corriente iraniana, que está dominando el Líbano con la Siria. Y bueno, este es un sector político, pero es una realidad. Y nuestra iglesia tiene un papel muy fuerte desde mucho tiempo, que es la educación en los colegios, en las universidades, y esta capacidad de contaminar con el Evangelio esta sociedad por medio de la educación está ahora disminuyendo por causa de las crisis de tipo económico, de tipo cultural, de otras influencias, como he dicho. Porque tal y como me comentaba previamente a la entrevista, la enseñanza en Líbano es bastante privada. La enseñanza privada es superior a la iniciativa pública, y era mucha de iniciativa cristiana, me decía. Sí, los colegios católicos solamente aceptan y reciben más de la mitad de los alumnos del Líbano, casi 200.000 alumnos y más. Y esto es muy importante, que es más de la mitad de todo el país. Estoy hablando que no son todos cristianos. Claro. Yo tengo, por ejemplo, en mi orden en Líbano 3 colegios. Estos 3 colegios tienen 2.500 alumnos y 200 profesores, o un poquito menos. Caramba. Y 2.500, casi 1.000 cristianos y los otros musulmanes. Ah. Sí. Sí. 1.000, un pico, la mitad, mitad más por o menos mitad. la mitad. Esto es muy importante, es que en nuestras estructuras educativas incluyen los musulmanes. Esto hace la diferencia de la mentalidad libanesa. El musulmán en Arabia Saudita o en Jordania o en Irak no piensa como piensa el musulmán libanés. Claro. El musulmán libanés conoce la iglesia, aunque sea musulmán muy fiel a su religión, pero conoce más el mundo desde otro referimiento, conoce más cultura. Y esto por causa de los cristianos que tienen estos colegios con valores, los valores del amor fraterno, del respeto, del voluntariado, y esto ya está contagiando mucho, a pesar de las guerras y de las crisis. Los colegios, por tanto, católicos son espacios de convivencia, donde uno convive con jóvenes islámicos y se crea como esa especie de cultura de convivencia que probablemente sea la aportación social en este momento. Esto tiene muchas consecuencias muy buenas para una resistencia de tipo cultural y humano. Así la personalidad del conjunto de la sociedad libanesa tiene un carácter más abierto de otros países donde los cristianos no tienen esta capacidad, este papel de la educación, sea universitaria, sea, escolástica. Padre Abdo, usted viene de Manos Unidas, que es el que lo ha traído aquí a Toledo. ¿Desde cuándo conoce Manos Unidas y desde cuándo lleva siendo socio local de Manos Unidas? Bueno, con Manos Unidas no mucho tiempo, 4 o 5 años. Tengo la amistad con Antonio. Antes África y Mercedes y Ramón, los responsables de Oriente Medio, son muy amigos, calle del Barquillo de Madrid, les conozco. Claro. Sí, y Antonio después, porque iba en Líbano y conoce a los carmelitas aquí, el provincial de los carmelitas aquí en España, que han estudiado juntos, así he conocido por medio de esta colaboración. Y he venido aquí más de una vez y me han sostenido desde 4 años en 2 proyectos, pero también hemos visitado juntos más proyectos, sea en el sur del Líbano, sea en Alepo, en Siria, en Homs, en Siria también he visitado con las responsables de
de Oriente Medio, África y Mercedes y Ramón han hecho visita al país. Yo les he acompañado un poquito en las carreteras de nuestros países. O sea que no solamente es el pequeño papel de socio local, sino que es un poco el contacto en Oriente Medio de Manos Unidas. Sí, esto siento una amistad y un aprecio muy grande a lo que están haciendo Manos Unidas en mi país y en Oriente Medio también. Creo que están haciendo un trabajo, y digo gracias, un gracias con las letras grandes. Con las letras grandes. ¿Qué proyectos más o menos recuerda? ¿Algunos que usted conozca a pie de obra? ¿Qué proyectos? Bueno, los últimos 2 proyectos. Uno, muchas gracias, ayudarnos en la reestructuración y renovación del colegio de niños de elemental de 4 años, 3 años hasta 12. Es un colegio semi-gratuito de Trípoli. Es una ciudad de mayoría pobre y islámica, donde tenemos el colegio. Nuestro convento en Trípoli está desde 1645. Así es una presencia muy antigua en la ciudad, y todavía la gente pobre donde estamos viene a nuestro colegio, y tenemos muchos alumnos viejos que tienen mucho sentimiento de pertenencia a esta realidad. Y como el colegio está envejecido, nos ayudaron a renovarlo totalmente. Y esto fue un proyecto que terminó hace 1 año y medio. Sí, esto fue un buen trabajo con Manos Unidas. El segundo actual, sabes que el Líbano tiene una crisis económica muy aguda y no podíamos pagar los salarios de los profesores desde finales de 1919. Y como no teníamos muchos medios para afrontar la crisis COVID, y así nos ayudaron para afrontar y para proteger a los niños y a los profesores y familias y personal que trabaja en el colegio. Sabes que cada día hay personas que entran y todo esto con la crisis económica hay que contribuir, que ayudar a esas personas y protegerlas. Y este proyecto fue muy bien hecho y vamos a presentar el informe en estos días. Qué bien. O sea, que tienen como varias necesidades. Tienen necesidades de tipo estructural, de sus centros, las nóminas de sus profesores, y luego aparte gente necesitada que acude Sí, y ahora hay problemas actualmente, y lo que se hace en Siria, hay personas que tienen mucho problema con la comida y las porciones alimentarias que se distribuyen, y ayudar también en el sur del Líbano con los refugiados, los hermanos Blue que tienen un colegio solamente de refugiados, y como también en Alepo, que tienen muchos centros para refugiados de toda parte. Creo que Manos Unidas tiene un papel muy fuerte en este sentido. Muchas gracias por lo que hacen con muchísimos niños abandonados o con familias que necesitan ayuda de tipo lo más elemental que se puede considerar. Usted cruza la frontera norte y va a Siria también. Sí, tengo monjas carmelitas descalzas en Alepo, y tengo que visitarlas siempre. Así también he acompañado el equipo el team de Manos Unidas en Alepo. Fuimos por 3 días, me acuerdo, el año pasado, sí. Y un clima un poco más inseguro, el de más allá de la frontera, que el que viven en Líbano. Bueno, donde vamos, todo está bien. Hay que saber cuál carretera seguir. Y si tú sabes no cruzar a las personas malas, creo que las cosas están bien. Yo quiero decir que con Jesucristo todo está bien. Muy bien. Y también tienen por el norte el tema de Siria, que ha ocupado muchísima atención, y por el sur el problema de los refugiados de todo, o sea que en muy pocos kilómetros tienen como muchos... Sí, tenemos en Líbano, alrededor del país, de parte de Israel y de parte de Siria, todos refugiados. Tenemos en Líbano sobre 4 millones de libaneses, 2 millones más de refugiados palestinos y sirios. Y ahora tenemos una comunidad de Irak, otra comunidad de Armenia y de otras nacionalidades, porque llega de todo aquí en aquel país acogedor, pero sin la guerra podía hacer un servicio enorme a la humanidad.
Sí. Ahora está sufriendo, sí. Probablemente es un sitio como una especie de oasis de paz en medio de todo, que claro, pues recogiendo tantos refugiados, pues se complica aún más el tema. ¿Cómo vivió todo lo de la célebre explosión? Que también es algo que tenemos muy reciente en la memoria. Tal vez de los años 70, pues todos aquellos conflictos, Beirut, todo lo que se convirtió un poco en el paradigma de la zona hostil de los 70, pero lo último que tenemos en la memoria es la célebre explosión del puerto, con todo. ¿Cómo lo vivió aquello? ¿Le tocó vivirlo de primera mano o cómo lo recuerda? Sí, yo estaba en Beirut, estaba muy lejos, 8 kilómetros, 7 kilómetros así, y fue como un terremoto, sí, me acuerdo muy bien. Estábamos en una reunión del Consejo de la provincia y hablando en el primer piso, y algunas puertas se rompieron, y puertas muy fuertes, y las ventanas también, se rompieron algunas ventanas. Digo, pero lo que está pasando. Y después escuchamos como el movimiento y después una onda de tempesta. Algo extraño, como si fuese un avión, algo que pasa muy rápido. Y después la explosión. Y hemos hecho las fotos y todo. Es una experiencia muy dura porque en Líbano yo he vivido toda la guerra, conozco muy bien, también he sido herido en la guerra. Caramba. Y conozco, más o menos he vivido en el refugio, he caminado, he visto bombas, muertos, y estas experiencias no están buenas, no es fácilmente se recuerda la situación de la guerra, y ahora todo en Líbano no hablamos de la explosión de Beirut. 80% de la gente dice la bomba de Beirut. La bomba. No se dice explosión. Sí, ¿sabes? Sí. En la cabeza la guerra Claro. ya está imprimida y son heridas. Para sanarlas necesitamos años. Tendrán que pasar varias generaciones que tengan el Sí. privilegio de vivir en paz para... Sí. Todavía no ha reparado Beirut. Beirut va a sufrir al menos unos 5 años por causa de esta explosión de Beirut, del puerto. Porque hay muchos edificios, muchas familias que ha cambiado también la demografía de la ciudad. Mayormente 80% es el barrio cristiano, donde había mucha gente pobre que acogía, o sí, también personas de otras religiones, pero ha sufrido muchísimo. Menos mal que hay mucha gente, muchos voluntarios, muchos bienhechores que han ayudado, sea en la iglesia, la estructura de la iglesia, pero no se puede reparar una ciudad en 2 días. Esto necesita algunos años. Sí. A los ojos de Occidente, o por lo menos de Europa, Beirut, que desde hace décadas podría ser perfectamente el enclave más próspero de la... Esto ya en la memoria. Sí, efectivamente. Esto sí, pero podemos rehacerlo. Bueno, vamos a esperar. Hay que esperar, los cristianos esperan. Pues muchísimas gracias, Padre Raimon, por su testimonio de vida religiosa también, por supuesto, y por su testimonio como socio local de Manos Unidas para dejarnos a nosotros también con ese buen sabor de boca de que todos los esfuerzos que se hacen aquí y todas las colectas y recaudaciones, conciertos benéficos o todo lo que se hace van a buen fin. Creo que cada pequeño sacrificio, cada pequeña ayuda que se hace cambia la vida de muchas personas, muchas familias, y yo soy testigo de esto. Y digo en nombre mío y de las personas que han aprovechado de esto, gracias a Manos Unidas y a todas las personas en España que han ayudado en esto. Muchísimas gracias. Una de las propuestas solidarias de esta semana pasa por la adquisición de jabones elaborados a mano en el convento de Santa Isabel de los Reyes. Se trata de jabones totalmente artesanos, elaborados de manera tradicional con materias primas 100% naturales que les proporcionan unas propiedades excelentes en hidratación, suavidad y frescura. Se pueden adquirir en las dependencias del convento y es una de las mejores formas de ayudar a la sostenibilidad de la comunidad de clarisas que regentan esta casa. Romero, café, aceites esenciales, rosas, incienso,
son solo algunos de los ingredientes naturales con los que están elaborados estos jabones, realizados de forma totalmente artesanal. Así son los jabones de la comunidad de clarisas del convento de Santa Isabel, en Toledo. Lo que estamos haciendo pues son este tipo de jabón. Este en concreto es de café con canela y con naranja. Es un jabón exfoliante, pero es 100% natural. Está hecho a base de glicerina, café, cáscara o ralladura de naranja, zumo de naranja y canela. Entonces, pues es lo que ofrecemos. Desde hace unos meses, esta comunidad está realizando estos jabones que se venden en las dependencias del convento y que buscan también ser una ayuda económica en las difíciles circunstancias por las que atraviesa la comunidad al haber desaparecido los ingresos que generaba la venta de dulces. La respuesta de aquellos que saben de esta iniciativa es muy satisfactoria, valorando no solo la calidad del producto, sino también su realización totalmente artesana y su compromiso con el medio ambiente, pues no generan ningún tipo de residuo. Los aceites esenciales que llevan incluso pues contribuyen a la piel, porque pues son muy aptos para la piel, y además pues son totalmente naturales. No hemos querido en ningún momento usar producto químico. Los jabones son estrictamente para uso cosmético y son aptos para todo tipo de pieles, pues no llevan en sus ingredientes ningún producto químico. Se pueden adquirir en la pequeña tienda instalada en el acceso al convento de Santa Isabel y también se pueden hacer pedidos personalizados. Cáritas Diocesana nos alerta de una posible estafa sobre una fraudulenta captación de fondos. En estas últimas semanas se están realizando llamadas telefónicas pidiendo donativos para colaborar con familias necesitadas. Desde Cáritas quieren dejar meridianamente claro que este procedimiento, el de las cuestaciones telefónicas, no es su modo de proceder, por lo que se trata de un procedimiento estrictamente fraudulento ante el que animan a contactar con la diócesis por un lado y poner en conocimiento de la Policía Nacional por otro. En los últimos días, varios han sido los avisos que han llegado a Cáritas Diocesana de particulares señalando que habrían recibido una llamada telefónica en nombre de la institución, donde les pedían dinero para contribuir a una buena causa. Son llamadas pues que normalmente pues cuentan pues que es para ayudas en alimentación, el donativo que están haciendo, o incluso una de las últimas que nos han comunicado eran para un proyecto de ayudar a personas mayores. Desde Cáritas Diocesana aseguran que este tipo de llamadas no es su proceder y que por lo tanto se trata de un fraude en el que se aprovechan de la buena voluntad de las personas. Desde Cáritas recuerdan cuáles son sus procedimientos y cómo podemos formalizar nuestros donativos hacia sus proyectos con absoluta seguridad. Los canales de comunicación de Cáritas para hacer donativos, que sí que estamos haciendo la campaña Vacúnate con la Caridad, son a través de la página web caritastoledo.com. Los mismos socios o las personas que quieren donar pueden llamar al 925 22 4600 y hablan con la administración para hacer ese donativo, o también hacemos la petición de ayuda y mostramos también casos concretos a través de las redes sociales de Cáritas Diocesana de Toledo. Ante esta situación es necesario responder de manera rápida y contundente, poniéndonos en contacto con Cáritas y comunicándolo a la policía cuanto antes. Llamar al 925 22 4600 y facilitarnos todos los datos que sean posibles. Por las llamadas que hemos tenido y que nos lo han comunicado, queda reflejado, porque no llaman con número oculto, un número de teléfono. Entonces, cuando nosotros podamos recabar toda la información, pues Cáritas Toledo podrá denunciarlos a las autoridades pertinentes. Por último, Cáritas Diocesana pide a sus voluntarios, socios y donantes que se abstengan de responder a estas llamadas y de facilitar ninguno de sus datos personales, y por ello aconsejan consultar la web de Cáritas o dirigirse a los servicios de atención telefónica de Cáritas Diocesana de Toledo. La plaza de San Pedro vio asomarse nuevamente al Papa y lo hizo para rezar el Regina Coeli, pero el pontífice también se asomó a muchos hogares con sus meditaciones y catequesis que a través de los medios llegaron a distintos rincones del mundo. En el corazón de Francisco sigue presente la preocupación por todos los que sufren por la pandemia,
que al menos en el Vaticano parece comenzar a ceder. Así se intuye tras la decisión del Papa de ordenar a 9 sacerdotes en el Domingo del Buen Pastor. A muchas personas habló el Papa esta última semana, sirviéndose de los medios tecnológicos para promover la justicia y animar en la esperanza a un mundo herido. El jueves 15 envió un sentido mensaje al pueblo de Brasil, diezmado fuertemente por la pandemia. Nuestra fe en Cristo resucitado nos muestra que podemos superar este trágico momento. Nuestra esperanza nos da valor para levantarnos. La caridad nos urge a llorar con los que lloran y a dar una mano, sobre todo a los más necesitados, para que vuelvan a sonreír. Ese mismo día sus palabras también llegaron hasta Londres a los participantes de la conferencia internacional titulada Una política arraigada en el pueblo. A ellos dirigió una exhortación para trabajar por la justicia en conjunto con toda la sociedad, sin exclusiones. Cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino de la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad. Y el domingo 18 fue especialmente luminoso para el Papa. Tras semanas recitando la oración dominical a puerta cerrada, esta vez volvió a asomarse a la Plaza de San Pedro desde el balcón del Palacio Apostólico para el Regina Coeli. Él mismo reconoció que le hacía falta ese cara a cara con los fieles, un encuentro que evoca el del Señor resucitado con sus apóstoles. Este pasaje del Evangelio nos dice que Jesús no es un espíritu, sino una persona viva. Que Jesús, cuando se acerca a nosotros, nos llena de alegría hasta el punto de no creer y nos deja asombrados, con ese asombro que solo da la presencia de Dios, porque Jesús es una persona viva. Ser cristianos no es ante todo una doctrina o un ideal moral, es una relación viva con Él, con el Señor resucitado. Con el Señor risorto. Esta semana la Santa Sede confirmó cuál será el lema para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, instaurada por Francisco. Se celebrará el 25 de julio y llevará por título Yo estoy contigo todos los días. Una expresión que habla de la cercanía, la proximidad de Dios con aquellos que llevan un buen trozo de la vida recorrida y por ende son fuente de fe y sabiduría para las nuevas generaciones. La audiencia general del miércoles continuó puertas adentro y la catequesis abordó el tema de la oración que los cristianos realizamos por medio de las palabras. La oración humana elemental es siempre vocal y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. Así Francisco se prepara para el cuarto domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, con una celebración muy importante. En la Basílica de San Pedro ordenará a 9 sacerdotes que servirán en la diócesis de Roma, un rito que no pudo realizar el año pasado a causa de la pandemia y que ahora emerge como un pequeño signo de que en el Vaticano las cosas comienzan lentamente a volver a la normalidad. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para darles información puntual de nuestra vida eclesial y abundar en algunos otros que les hemos dejado apuntados esta semana. Quédense por ahora con la mejor programación, que es la de esta casa. Por la media de edad de nuestra audiencia intuimos que la mayoría ya están medio vacunados y algunos ya con la pauta completa. En cualquier caso, sigan siendo prudentes.
sigan mirando al cielo. Hasta la semana que viene.